¿Qué está pasando? Bueno, pues eso, ¿qué está pasando? Em, y lo que está pasando es que la decisión, se ha aprobado, em, se va a pedir la presidenta regional de Madrid, Isabel Ayuso. Vamos a empezar bien. Este miércoles se cumplía el plazo que tenían las comunidades autónomas para solicitar el próximo lunes la fase 1, entrar en la fase 1 del proceso de desescalada del confinamiento que ha diseñado el gobierno. La mayoría de ejecutivos regionales han solicitado su entrada en esta etapa que permite más actividades con restricciones de aforo. Por ejemplo, se autorizaría viajar en la segunda residencia siempre que fueran en la misma provincia. Celebraciones de misas y otros cultos, la abertura de terrazas de bares, así como el pequeño comercio, que ahora solo funcionan con cita previa. Y también se permitirá la abertura de hoteles. Las siguientes comunidades autónomas son las que han pedido su entrada en la nueva fase y pequeños cambios que han solicitado. La respuesta del gobierno en principio llegará este sábado. Hay que tener en cuenta que tanto Baleares como Canarias ya han pedido el acceso y prácticamente está aprobado ese acceso a la fase 1, mientras que las siguientes comunidades, esto es lo que han pedido y las que lo han pedido. Madrid, la presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado a última hora el pase de fase, pese a que en un principio opinaba que la región no reunía las condiciones y no iba a pedirlo. En una entrevista en Radio Nacional, Ayuso había indicado que para pasar a la fase 1 de desescalada, Madrid todavía tenía que reducir el porcentaje de enfermos en unidades de cuidados intensivos, lo que cree que va a ser posible en los días que queda para de aquí al lunes. De todas maneras, dijo que no quería tener prisa para acceder a la desescalada. Por otro lado, Cataluña, en este caso la Generalitat de Cataluña, ha propuesto que las regiones sanitarias de Alt Pirineu y Aran, Camp de Tarragona y Terres de l'Ebre pasen a la fase 1, pero no ha pedido que pasen a la fase 1 el resto de regiones, como son Lleida, Cataluña Central, Girona, Metro Nord, Metro Sud, que están en riesgo moderado, mientras que la ciudad de Barcelona es el único territorio con riesgo epidemiológico moderado alto, por lo que ya podemos confirmar prácticamente que el lunes lo que son Lleida, Cataluña, Girona, Metro Nord, Metro Sud y Barcelona, de estas regiones sanitarias, no van a pasar a la fase 1, continuarán en la fase 0. Podrían pasar el resto. En el caso de Asturias, el Principado de Asturias ha solicitado formalmente la entrada a la fase 1 de desescalada a partir del próximo lunes y adelantar incluso la fase 2 en 3 concejos agrupados por la zona del valle de Navia-Oscos-Eo en el extremo occidental y los valles de Oso en la zona central, ante la baja incidencia de la pandemia en estos territorios. En el caso de Andalucía, la propuesta de desescalada en Andalucía remitida por el gobierno, al gobierno central incluye las 8 provincias de Andalucía y que incluye, perdón, las 8 provincias de Andalucía y 30 de los 33 distritos sanitarios que pasen a la fase 1 de desconfinamiento. Los 3 restantes, los que no se han solicitado, por lo tanto, no pasarán seguro a la fase 1 el próximo lunes, son 2 de Granada, 2 distritos sanitarios de Granada y un distrito sanitario de Málaga. Eso sí, podrían pasar, pero con condiciones muy específicas para esos territorios, según ha detallado el Parlamento que preside Juanma Moreno. En el caso de Galicia, la Xunta pide que toda su comunidad autónoma pase a la fase 1 y que la referencia se tome sea el área sanitaria. La Consellería de Galicia también solicita flexibilizar
la movilidad de los ciudadanos entre las zonas que se encuentran en la misma fase, de forma de que todos los gallegos pudieran desplazarse por toda la comunidad gallega. En cuanto a la comunidad valenciana, pide que toda la comunidad pase a la fase 1 al estar en todos los departamentos de salud en condiciones de hacerlo. También propone tener autonomía para autorizar el baño en las playas y modificar las franjas horarias de paseo de los niños cuando empiece el calor. Aragón es el gobierno de Aragón el que solicita que todo su territorio pase en fase 1 e incluso que determinadas comarcas de Aragón podrían pasar, solicita que pasen directamente a la fase 2. De esta forma se anticiparía la normalización de la actividad del medio rural. A partir de ahora comenzará una negociación bilateral con el Ministerio en la que se concretará exactamente cómo se produce esa desescalada en las zonas donde se pudiera anticipar incluso la fase 2. En Castilla-La Mancha, el gobierno propone pasar a la fase 1 toda la región y que se cambie el horario de los paseos. También pide pasar todos los actos y espectáculos directamente a la fase 3 y poder realizar desplazamientos entre las provincias de la misma comunidad autónoma. En Extremadura quieren que también pasar a la fase 1 y que se eliminen las franjas horarias de salida de los diferentes colectivos a partir del lunes. En el caso de La Rioja, ha solicitado formalmente al Ministerio que pase a su fase 1 de desescalada por crisis del coronavirus, según ha avanzado este miércoles el portavoz del gobierno regional, Chus del Río. Así que, bueno, son estas las comunidades autónomas que además de Baleares y Canarias, que ya incluso el propio ministro ha dado por sentado que pasarán en su totalidad a la fase 1, estas son las solicitudes que ha recibido el gobierno general del Estado. Hay que recordar que en la fase 1, en la que entrarán algunas, porque que lo hayan solicitado no quieren decir que entren, así que el sábado se sabrá quién entra en la fase 1, quién no, quién está clasificado o no. Hay que recordar que en el ámbito laboral, y de educación se continuaría de la misma forma como en esta semana. En el ámbito personal se permitirían reuniones de familia o amigos en grupos de hasta 10 personas no vulnerables ni con patologías previas en la calle o en domicilios, manteniendo las medidas de seguridad e higiene, y también se permitirían los velatorios hasta 15 personas al aire libre o 10 en espacios cerrados, comitivas de enterramiento y cremación hasta 15 personas. En el caso de comercios y servicios se permitirá cuando en las fases 1 la abertura de comercio de más de 400 metros cuadrados y centros comerciales. El aforo limitado al 30% y distancia mínima de 2 metros entre clientes. Horario preferente para las personas mayores de 65 años y se posibilitará la apertura de mercadillos con un cuarto del número del puesto habitual y un tercio del aforo. Y para finalizar, recordar que en la fase 1, en hostelería, restaurantes y cafeterías, se permitirán las terrazas de bares y restaurantes al 50% de la capacidad. Así que esas son las indicaciones para aquellos que pasen a partir del lunes en la fase 1, que lo sabremos este sábado posiblemente, y que pues pasaremos a esa fase 1 pues las comunidades que lo hayan pedido y que cumplan ciertos requisitos. A última hora, como hemos dicho, la novedad prácticamente es de a última hora la Comunidad de Madrid lo ha solicitado. Eso no quiere decir que lo concedan como aquel que dice, ¿no? Eso no quiere decir que lo concedan. Por otro lado, el Parlamento de Serbia ha levantado hoy el estado de emergencia introducido el pasado 15 de marzo por la epidemia del coronavirus
aunque seguirán en vigor algunas restricciones de reunión y uso de mascarillas. Por otro lado, también en Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha asegurado que la pandemia del coronavirus es peor que el ataque contra Pearl Harbor y que los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en el World Trade Center de Nueva York, aunque ha insistido en la necesidad de una apertura gradual de la economía y ya que un confinamiento indefinido no es sostenible. Holanda ha anunciado hoy miércoles que autoriza la reapertura de cines, teatros, restaurantes, museos e instituciones culturales a partir del 1 de junio, aunque se necesitará reserva y se limitará el número de visitantes a 30, incluyendo el personal, y las terrazas acogerán un máximo de 10 clientes. En una rueda de prensa en La Haya, el primer ministro holandés, Mark Rutte, ha explicado que si los contagios siguen bajo el control dentro de 3 semanas, las terrazas de restaurantes, cafeterías, cines, teatros y salas de concierto podrán abrir bajo ciertas condiciones, con un límite de clientes e incluso una entrevista, una entrevista de revisión, una conversación telefónica y un formulario por internet para preguntar posibles síntomas relacionados con el coronavirus.